Buenas tardes, amados hermanos, Dios les bendiga y les guarde. Estoy acá para presentar el video que nos pidieron de la última clase. Bueno, esperemos que salga bien y bueno, con la bendición de Dios esperemos que sirva de edificación también para todos nosotros. Les pido disculpas, de verdad, porque he estado, como se dice, un poco ocupado acá, pero vamos a esperar que todas las bendiciones de Dios, todas las cosas que nos suceden nos ayudan muchas veces a corregir nuestros errores para poder seguir adelante. El cambio es necesario en nuestras vidas y con la presencia de Cristo a ella nosotros podemos hacer esos cambios necesarios que tanto necesitamos. Mi mensaje es titulado Las estrategias antibíblicas. Tomando en cuenta el tiempo, trataré de ser un poco más directo, porque ya que el enunciado es bastante grande. Vamos a orar primeramente. Bendito Dios, Padre Celestial, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Señor, te pedimos y rogamos que seas tú dirigiendo, Señor, esta enseñanza, esta pequeña enseñanza que vamos a hacer, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, pedimos y rogamos que nos guíes, Señor, en todo momento, y que seas tú conforme a tu voluntad y misericordia, Señor, que tengas con nosotros en nuestros corazones y cambiándonos, Señor, quitándonos aquellos que no sea tuyo y lo que no puedas utilizar, Señor, en nosotros. Señor, apártalo, Señor, quítalo, Señor, y haznos dignos de estar en tu presencia y de estar en comunión contigo todos los días de nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Estrategias bíblicas. Vamos a utilizar como versículo base, 2 de Pedro 1:16, que dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida del Espíritu, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su voluntad. Aquí el apóstol Pedro se refiere o trata de explicarnos de las estrategias que se nos pueden presentar en la vida al presentarnos el Evangelio. Estas estrategias que vienen llenas de mentiras, de engaños, de falsedades, de milagros, de ese tipo de predicaciones emocionales que solo llevan a confundir al creyente y a tenerlo atado a un sistema de fe que no es el correcto. Lamentablemente hoy en estos días vemos que se presentan ante nosotros en muchos púlpitos personas que presentan un show solamente con el objeto de llamar la atención. Tenemos que tener en base como cuenta que Cristo no predicaba ese tipo de evangelio. Era un evangelio centrado, correcto, sin ningún tipo de distracciones. El objetivo principal del evangelio debe ser llegar al creyente de una manera directa, no por medio de estrategias, sino por medio de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros debemos mantenernos allí, en ese campo, como lo hacían los apóstoles, con ese tipo de formato de predicación que usaban ellos, que era manteniéndose estrictamente en lo que ellos querían predicar, en la idea del texto. Aquí nos dicen que no nos es dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, esa especie de engaños y mentiras del cual les vengo hablando, sino que ellos mismos sirvieron como ejemplo para esa prédica que es la que nosotros debemos llevarle a los creyentes. No, de esa forma nosotros estaremos haciendo las cosas como a Dios le agrada, no como nosotros queremos que sean. Lamentablemente hoy en día se presentan muchas formas de predicación, donde se exagera, donde se sacan los pasajes de contexto. El contexto bíblico no se usa como base, se usa solamente lo que necesitamos o lo que se
Se saca de allí solamente el versículo, la partecita, la palabra que solamente necesita para explicar y llevar la idea que el predicador, o el falso predicador en este caso, quiere demostrar. Cuando se recurre a este tipo de artificio para tratar de interesar y de engañar al mundo, nos podemos ir al libro de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Él habla allí de que tenemos que ir a predicar el evangelio por todo el mundo, pero jamás nos dice que debemos hacer actos, vamos a llamarlo así, maromas, o siendo un sistema de atracción o centro de llamar la atención. Porque si hacemos este tipo de cosas, estamos pasando por encima del nombre de Dios, estamos pasando por la enseñanza que nos dejó, no estamos siguiendo correctamente esa enseñanza que Dios nos ha dejado a nosotros, sino que la saltamos, y no debería ser así. Nosotros como cristianos debemos mantenernos estrictamente apegados a la palabra y lo que ella significa. La palabra de Dios no es para adulterarla, no es para cambiarla. La palabra de Dios está escrita allí y es útil para enseñar, para corregir, para exhortar, para derarguir. Y pare usted de contar los múltiples beneficios que tiene la palabra de Dios en nuestra vida, pero hay que saberla, hacerla llegar a aquellas personas que de verdad la necesitan. No podemos tratar de llevar un evangelio o un falso evangelio tapado o disimulado, donde no se le hable allí a la persona del pecado. El evangelio, cuando lo predicamos, nosotros debemos hacerle sentir y ver a la persona la situación de pecado en la que se encuentra. Aparte de eso, también debemos sustentar con versículos bíblicos la situación de pecado y la situación de condenación en la que se encuentra. Es muy fácil llegar y decir: Dios tiene para ti algo hermoso, algo bueno, algo grande. Es muy fácil decir que Dios te va a prosperar, es muy fácil decir que Dios te va a sanar, es muy fácil decir todo aquel poco de argumentos que se usan para mantener la atención del cristiano captada. Pero en realidad lo que surge, lo que realmente importa, es esa alma que se está perdiendo, porque no está haciendo una confesión de fe realmente, no se le está mostrando el evangelio, no se le está mostrando al Cristo mismo que debería ser el que se predique. Es triste y es lamentable cuando nosotros muchas veces vemos en los púlpitos aquellos predicadores, aquellas personas donde ellos mismos se pronuncian como apóstoles, donde ellos mismos se hacen llamar profetas, mujeres montadas en púlpitos, declarando y haciendo declaraciones antibíblicas. Y ese poco de personas, es impresionante el número de personas que se puede ver en esas iglesias, esas personas que están engañadas. Nosotros debemos tratar de llevar ese evangelio, debemos de llevar ese evangelio de una manera pura, de una manera simple, no de una manera como tratando de exagerar lo que dice allí, porque eso sería cambiar. Debemos saber simple y llanamente debemos conservar esa esencia que tiene la palabra allí, lo que ella está diciendo. No debemos salirnos de ese contexto bíblico que nos enseña a mantenernos y a dirigirnos a ese hombre o a esa mujer que está en pecado. Debemos primeramente hacerle sentir y ver a esa persona que está en pecado, que realmente pudiese ser que no sea salvo, porque solamente Dios lo sabrá. En ese entonces podría ser tarde. Es por eso que yo le hago la invitación a usted, que revise usted como cristiano y haga su análisis de acuerdo a la Biblia. Por eso yo siempre, cuando hablo de Cristo, le digo a las personas que no crean en mí, crean en lo que dice la palabra de Dios. Yo soy humano, me puedo equivocar. Y es triste y lamentable como hay muchas personas que se dejan llevar por un falso evangelio, un evangelio que engaña, un evangelio que dice mentira, que exagera las cosas. La gente está en estos tiempos como necesitada de señales, demandan señal de
demandan señales de milagros, de prosperidad, y pare usted de contarle tantas cosas, pero no debería ser así. El evangelio que la Biblia nos presenta, el evangelio que Cristo nos presenta, es un evangelio de salvación. Cristo no murió por nosotros porque nos iba a hacer más ricos. Cristo no murió por nosotros porque íbamos a tener buenos trabajos. Nosotros tenemos que pasar aflicciones, eso lo dice la Biblia. A mí me asombra cómo muchos creyentes, al decirle, porque yo he estado en esas iglesias, yo pertenecía anteriormente a una iglesia pentecostal, y bueno, imagínense, y allí pude ver cosas exageradamente que, bueno, me dejaban loco, se puede decir así. Imagínense que usted esté allí y le digan, yo te profetizo, o parte de Dios que me está revelando que tú vas a tener un carro y vas a tener un buen trabajo, Dios me lo está diciendo acá, y vas a ser próspero y vas a tener un ministerio grande, vas a ser predicador, vas a ser evangelista de los mejores del país y del mundo entero. Y ese tipo de exaltaciones a la parte carnal, a lo humano, es lo que hace que el hombre quede atrapado, pero no es bíblico de esa manera. Tenemos que tomar en cuenta que las enseñanzas que aquí se dicen en la Biblia no nos hablan de ese tipo de predicación. Nosotros, para saber qué ministerio o dónde vamos a servir a Dios, debemos colocarnos al servicio primeramente de una iglesia y estar allí orando y pidiéndole a Dios su guía para que sea el pastor, nuestro pastor, que una vez nos utilice según Dios ponga en su corazón, y que Dios nos guíe a nosotros también en esa encomienda, en esa comisión. La comisión que nosotros tenemos, la gran comisión que se llama así, es la predicación del evangelio. Es una predicación sana, una predicación donde no se debe exagerar el evangelio, donde debe ser sencillo como tal se presenta en la Biblia, sin exageraciones ni adulteraciones. Tomamos en cuenta que este tipo de predicaciones es demasiado engañosa para la gente. Ya me volvió la idea, disculpen sino que les iba a contar una anécdota y se me fue. Bueno, yo estuve allí en esa iglesia donde me dijeron que mi esposa me dejó. Mi esposa no, porque no soy casado, estaba viviendo con ella antes de entrar a los caminos del Señor, y yo lamentablemente, en una situación de esas, de tristeza, decidí buscar a mi esposa, pues, pero de una manera equivocada. Entonces me fui a la iglesia para que ella viera que estaba asistiendo a la iglesia, pero no lo estaba haciendo de corazón, simplemente estaba tratando de utilizar a Dios a mi conveniencia para que ella volviera conmigo, cosa que nunca sucedió, y los engañadores se aprovecharon de allí. Me decían, tu esposa a volver, y bueno, infinidad de cosas. Ahora yo digo, ahora con un poco de tiempo ya en el evangelio, yo diría que es imposible que Dios, si tiene algo preparado bueno para ti, mantenga una relación de pecado que te daña a ti, daña a la otra persona. Es imposible que se pueda mantener un tipo de relación así. Sin Cristo nada es posible. Eso lo debemos de tener en cuenta, y debemos de enfatizar en eso, porque nosotros no somos quienes para tratar de comprar ni que Dios haga nuestra voluntad. Nosotros simplemente debemos obedecer y simplemente decir como decían los siervos antiguos en el Antiguo Testamento, heme aquí, como lo dijo Jacob, como lo dijo Abraham, Samuel, creo que también lo dijo el Señor, habla que tu siervo oye. Esa es la expectativa que nosotros debemos tener a la hora de llevar ese evangelio, de ser unas personas de fe, unas personas que se mantengan en esa comunión con Dios a diario, y que manifiesten esa comunión hacia los demás. Porque un evangelio que no convence es un evangelio que le falta, que no está lleno de ese amor a Dios, que no está lleno de ese Espíritu Santo, que no está lleno de esa fuerza que tiene esa palabra. La palabra en sí tiene fuerza, pero si tú la usas de mala manera, vas a engañar a mucha gente, y es triste que vayan muchos condenados por culpa de una mala predicación al infierno. Pero más triste va a ser
que al ser condenado tú vas a tener que pagar también por esas situaciones, por haber llevado ese poco de gente confundida. Es mi llamado a todos ustedes a que por lo menos a la hora de predicar, prediquen de una manera sana, de una manera directa el Evangelio, sin tratar de exagerarlo y de llevarlo constantemente en un lineamiento correcto. Hay muchas estrategias bíblicas que podemos aplicar en la Biblia, de la Biblia hacia las personas, y no ese tipo de estrategias antibíblicas. El apóstol Pablo dice: yo como perito, arquitecto, puse el fundamento y otro edificó encima, pero como uno mire cómo sobre edifica, porque, perdón, no estoy leyendo bien, disculpe que no tengo los lentes y veo un poco borroso acá. Un momentito. Se me perdió el versículo ahora, Dios mío. Bueno, el apóstol Pablo nos trata de decir acá que él puso el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Esto nos lleva a la realidad de que nosotros conocemos la palabra, entendemos la palabra, sabemos de la palabra, pero Cristo la edificó, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que mirar cómo vamos a hacer llegar esa palabra a la gente, cómo vamos a hacer llegar esa palabra a esas personas que necesitan de ese alimento espiritual. No podemos adulterar, no podemos cambiar, no podemos simplemente y llanamente porque queremos cambiar las cosas a nuestra manera, porque queremos llevar un evangelio que nosotros queremos. En mi opinión personal, yo pienso que la predicación expositiva es muy buena porque nos lleva, como decía el pastor, a una secuencia de un libro de principio a fin, sin distraernos ni dirigirnos hacia un otro lado. Y obviamente eso nos limita a nosotros a querer hacer o a predicar lo que nosotros queremos. Obviamente eso nos va a obligar a estar allí centrados en la palabra de Dios y en lo que Dios quiere decir a la iglesia o a quienes estemos predicando. Yo por mi parte veo de esta predicación una predicación muy buena y excelente, y esa es la predicación que nosotros deberíamos de llevar, porque como lo dije al principio, no se trata de llevar un evangelio como nosotros queremos, ni usar estrategias bíblicas para que la gente llegue. Bueno, dicen muchos predicadores bíblicos, pero realmente no lo son. Entonces, bueno, mire cómo cada cual edificó, porque nadie puede poner otro fundamento, óigase bien, que el que está puesto, que este es Cristo Jesús. Este Cristo Jesús es el fundamento. También sabemos y conocemos que el fundamento de la iglesia está basado en lo que fueron los apóstoles, lo que fueron los profetas. Por eso ya no hay profetas, por eso ya no hay apóstoles, y el fundamento principal es Cristo. Porque Pedro, cuando Jesús le dijo a Pedro: sobre esta roca edificaré mi iglesia, no le dice que va a ser sobre él como usan los católicos, que dicen que Pedro era la roca. No, Jesús es la roca. Jesús es allí donde se va a fundamentar la iglesia, y es allí donde nosotros debemos fundamentar nuestra fe. Bueno, primer punto, debemos estar seguros que Cristo vive en nosotros y edificar sobre el fundamento que es el Evangelio de la gracia que Jesús predicó y que está puesto, y no hay otro. Otro aspecto que yo anoté pues, y quería hacerles saber, ese sería el segundo: usar materiales que el Señor Jesús nos da por la palabra para ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. 1 Pedro 2:5. Porque hay camino
que al hombre parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Pero el oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. Proverbios 15:31. ¿Qué consecuencias? Las consecuencias son un efecto enfermo, las consecuencias son de efecto eterno. Sobreedifiquemos en Cristo como siervos fieles. Sobreedifiquemos de lo mismo que Él ya edificó. Porque las consecuencias son eternas, no son pasajeras. Son algo que de verdad puede afectar nuestra vida espiritual a futuro y a mucha gente. Pues porque aquí vemos en el 2 Corintios 10:3-5, dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos en la carne, aunque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos con su altivez, con toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Es bueno, muy, muy interesante todo esto. Y nosotros tenemos que santificarnos realmente, y huir y perderse de ese evangelio de engaño que nos trae a nosotros mentira y falsedad. De verdad es triste ver cómo mucha gente se pierde por malos predicadores. Bueno, muchas gracias. Vamos a orar para terminar. Bendito Dios, Padre Celestial, muchas gracias por esta oportunidad que nos das de compartir de tu palabra y aprender cada día más de ti. Pedimos y rogamos, Señor, que seas tú dirigiendo nuestras vidas en cada momento y a cada hora, Señor, siendo tú nuestro guía. Te pedimos que protejas y guías al profesor de esta clase y a todos los compañeros que aquí participamos, Señor. Bendícelos, bendice también a sus familias, bendice a los pastores, bendice al seminario, Señor Sebel, y que nos siga dando esa oportunidad de estar presentes en él y seguir haciendo las cosas de una manera correcta. Gracias, Señor, y te damos gracias también por todos esos profesores con los cuales damos clase. Damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Muchas gracias.